Ok, bien. Otra de las herramientas para manejo de recursos, pues justamente va a ser la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Como tal, siempre que se elabora o se lleva a cabo un proyecto que implica una transformación de la naturaleza, es decir, absolutamente todos los que participamos los seres humanos, pues vamos a encontrar que al momento de tomar decisiones, pues vamos a tener que actuar directa o indirectamente sobre el medio ambiente, ¿no? Cualquier actividad humana va a implicar intervención sobre el medio ambiente y por lo tanto va a tener un impacto ambiental. Sin embargo, no necesariamente siempre los impactos ambientales tienen que ser negativos, ¿no? Depende justamente de cómo se elaboran, de cómo se estudian y de cómo se planifican. De tal forma, entonces, que la evaluación del impacto ambiental, pues justamente es una herramienta que lo que busca es prevenir los posibles impactos negativos y también analizar o evaluar los posibles impactos positivos que pueda tener toda política, plan, programa o proyecto que se genera desde la sociedad, ¿no? Y además, la idea también es que pues se reconozca cuáles son esos impactos negativos y entonces se puedan proponer medidas para integrarlo en niveles de aceptabilidad. Que bueno, también esto de los niveles de aceptabilidad, pues de repente es muy, ¿cómo podríamos decir? Muy discutible, ¿no? Es decir, los niveles de aceptabilidad, pues dependen también de que existan información previa que nos hable de cómo era un lugar, ¿no? Y a veces ese es el gran problema en cuanto a la información que se tiene de cómo era un ecosistema previamente. Los fundamentos como tal, pues son que hay que evaluar los impactos que tienen todas las acciones humanas en el medio ambiente. El ambiente se entiende como la integración del sistema físico, biológico, humano y todas aquellas relaciones que puede desarrollar entre ellos. Y el impacto lo vamos a definir como aquella alteración positiva o negativa de carácter significativo del ambiente que obviamente tiene causas humanas. La evaluación del impacto ambiental entonces va a ser como tal un procedimiento administrativo que lo que busca es que se haga una identificación, descripción y evaluación de cada uno de los casos o de cada uno de los proyectos o de los programas que esté de acuerdo con la normativa que en ese momento dirija o norme la forma como se van a reconocer esos impactos, que además identifique los efectos directos o indirectos de los proyectos en estos diferentes medios, ¿no? Que es, por supuesto, el ser humano, fauna y flora, el suelo, agua, aire, clima y paisaje, es decir, los elementos abióticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural. Esto es importante, ¿no? Porque además de, como tal, los bienes que existan, toma un reconocimiento de también lo que podría ser intangible, ¿no? Que es justamente ese patrimonio cultural. Y también incluye la interacción entre los factores mencionados, ¿no? Es decir, no solamente cada uno de forma descrita, sino además también tiene que tomar en cuenta las relaciones que hay entre ellos. De tal forma entonces que pues lo que se busca es que siempre se tenga que elaborar un estudio de impacto ambiental como parte del estudio administrativo del proyecto, ¿no? Es decir, durante un proceso de planificación, pues se tiene que elaborar un estudio, ¿no? De cómo se va a ejecutar y administrar ese proyecto a lo largo del periodo en que se tiene que construir, modificar, elaborar, sentar las bases, pero también en el momento en que va a empezar a operar ya como empresa, como parque, como zona habitacional, es decir, una vez que se está ejecutando. Entonces, pues justamente lo que nos dice la evaluación ambiental o evaluación del impacto ambiental es que siempre se debe de llevar a cabo y debe de ser parte inclusiva o adicional a ese estudio administrativo del proyecto.
Luego entonces vamos a tener que, cuando se llevan a cabo proyectos o planes o programas, se tienen diferentes momentos en los cuales se puede llevar a cabo ese estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, cuando desde el inicio se elabora con criterios ambientales, entonces cada una de las alternativas que se tienen o que se presentan van a tomar en cuenta justamente estos criterios ambientales al momento de tomar las decisiones o de elegir, por ejemplo, qué maquinaria o qué territorio o cuáles van a ser las modificaciones, ¿no? Se va a tomar en cuenta desde el principio, de tal forma que entonces este sería el más adecuado, ¿no? Porque además va a ser muy sencillo el documento final del proyecto y del estudio de impacto ambiental, porque desde el principio se tomaron en cuenta estos criterios. Puede llevarse a cabo también, por ejemplo, que se formule el proyecto, no se le incluyan criterios ambientales y entonces el estudio de impacto ambiental se realiza hasta el momento que se llega, por ejemplo, al estudio técnico o hasta el momento en que ya se tiene definido el proyecto. En estos casos puede ser un poco más costoso inclusive porque en algunos casos puede haber necesidad de que se tenga que reformular ese proyecto para tomar en cuenta esos impactos ambientales y adecuarlos a la norma. Normalmente este se aplica cuando se tiene que cumplir con la norma, pero en realidad no hay interés desde el principio en hacerlo con criterios ambientales, ¿no? Y puede suceder otra situación, que se formula todo el proyecto completo, ya se tiene el proyecto final, el documento final, y no se consideran los criterios ambientales. Entonces, en algún momento a lo mejor le dicen, no, ¿sabes qué? Que no tienes manifestación de impacto ambiental ni evaluación de impacto ambiental. Tienes que elaborarla. Entonces, cuando se lleva a cabo en ese momento, ya hasta el final, ya que está completo el proyecto, pues a veces incluso es muy complicado el reformular el proyecto y adoptar como tal esas normatividades o esos criterios ambientales. Entonces, muchas veces lo que se hace, no, pues ya no se puede modificar, bueno, pues entonces vamos a aplicar medidas de mitigación. Obviamente, pues el momento ideal de elaborar este estudio de impacto ambiental, pues es desde el inicio, ¿no? Desde que se formule que sea con criterios ambientales. Porque muchas veces se pueden parar. Ahí, por ejemplo, justo apenas salió en Copilco, estaban haciendo hace ya varios años, no sé, es como 3 años, yo creo, estaban haciendo una torre de departamentos, compraron un terreno como está cerca de la universidad, pues es una zona que obviamente pues va a ser muy demandada. Pero resulta que además de que tenía impacto ahí era también ay, se me fue, en el agua, ¿no? En el agua era el impacto sobre todo, y además tampoco se tomó en cuenta que estaba justamente dentro del área de paisaje de la ciudad universitaria, particularmente del espacio que se considera patrimonio inmaterial de la humanidad, que es la zona central. Y entonces, pues ahí los vecinos empezaron a hacer la demanda, ¿no? La solicitud y se encontró que pues no se habían levantado estudios de impacto ambiental, no existía una manifestación de impacto ambiental y por el tamaño de la obra, porque es una torre muy alta, creo que de 20 pisos o más de 20 pisos, pues sí era obligatorio que se elaborara, ¿no? Entonces, pues seguramente las personas dijeron, pues tú hazlo, saca tus permisos de obra, y pues ya al final, si nos piden la manifestación de impacto ambiental, pues la entregamos, si no, pues ya nos la ahorramos. Y pues resulta que pues fueron como varios años en que estuvo parado esa obra, ya estaba la construcción, o sea, sí se logró terminar la obra negra, estaban como haciendo los terminados, y pues se paró la obra en lo que se hacía la investigación de si efectivamente afectaba esta declaratoria de patrimonio inmaterial, si también afectaba lo de la distribución del agua en el área donde está. Y finalmente, apenas hace como unos 3 meses, yo creo, ya se emitió la declaratoria de que efectivamente se van a tener que demoler, ¿no? Normalmente, sobre todo las inmobiliarias trabajan así sin criterios,
porque al final simplemente dicen, ¿no? Entregan su manifestación y dicen, bueno, pues ya no se puede modificar, pero pues entonces vamos a hacer unas obras que sirvan como medidas de mitigación. Y muchas veces nada más son plantar unos cuantos arbolitos o arreglar un camellón, ¿no? Y con eso consideran que ya están llevando a cabo medidas de mitigación, o a veces incluso modificación de retornos o de camellones, ¿no? Por la cantidad, por ejemplo, de gente que tiene que entrar ahí. Pero bueno, también es como un caso especial, porque particularmente en México no se demuelen los edificios, ¿no? Ahí también se tiene otro problema, ahí mismo en Ciudad Universitaria, y es extraño, ¿no? Que en el caso de esta inmobiliaria que ya está fuera, no está dentro de Ciudad Universitaria, está fuera, que ya hayan declarado que sí se va a demoler, a ver si es cierto, porque pasó algo mismo dentro del mismo campus central de CEU. Resulta que en el área que se conoce como el espacio escultórico, ¿no? También tiene esta declaratoria, ajá, se elabora un convenio, exactamente. En el área, bueno, también es como tal patrimonio inmaterial, y ahí la idea además del que creó este espacio escultórico, particularmente de una parte que le llaman el volcán, pues justamente se creó de tal forma que aunque está en medio de la ciudad y que está tan cerquita de Avenida Insurgentes y de ¿cómo se llama? Y de esta otra calle del Imán, se creó de tal forma que estando ahí no se observa nada de construcciones alrededor. Es decir, pareciera que está uno en un ambiente completamente natural. Pues resulta que en una de las facultades, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hicieron un edificio que además según es un edificio muy moderno y sustentable y bla, bla, bla. Lo construyeron, ok, va que va, sin problemas. Resulta que hicieron, bueno, este edificio, ¿no? Que aparte pues era la necesidad de ampliar la matrícula en esa facultad, pero pues lo hicieron muy alto también, el famoso edificio H, que además tiene forma de H. Y pues resulta que entonces rompe también con ese paisaje que hay alrededor, con esa idea del que creó esta escultura en particular, de que no se viera absolutamente ningún tipo de construcción alrededor estando ahí, ¿no? Pues igual también hubo ahí una demanda, una aclaración. El asunto es que pues es complicado porque pues la universidad es juez y parte, ¿no? Entonces en ese caso no se demolió y justo se pensaba que era eso, ¿no? Que lo que se iba a buscar es por lo menos que se demolieran creo que 2 pisos para que justo no rompiera con el paisaje del lugar, pero finalmente pues no. Y por ese mismo principio, pues aquí en la ciudad normalmente no se demuele nada, finalmente terminan por hacer estos convenios que decía Ahmed, ¿no? Para elaborar medidas de mitigación, y normalmente pues ya les dan el pase libre, ¿no? Pero bueno, son como 2 casos muy próximos e interesantes de cómo hubo resoluciones diferenciadas. Bueno, pero eso pasa justamente cuando esto sucede, ¿no? Cuando se elaboran los proyectos sin criterios ambientales. Entonces, lo mejor es elaborarlo desde el inicio con criterios ambientales, que implica pues hacer el estudio de impacto ambiental desde el principio, ¿no? Es decir, desde la parte del documento inicial antes de empezar con los trabajos de construcción o operación. Entonces, la idea justamente es que haya una conjunción de los ciclos de los proyectos o programas que se aplican con esta evaluación del impacto ambiental, de tal forma que en la etapa de planteamiento y proyecto se use la evaluación de impacto ambiental como instrumento de decisión. En la etapa de proyecto terminado, pues esta evaluación va a permitir identificar, describir los problemas, identificar los impactos, jerarquizar cuál es la gravedad de esos impactos y entonces diseñar desde ese momento, ¿no? Para el mismo proyecto, no una vez ya terminado para la parte externa, sino para el mismo proyecto, diseñar actividades que puedan mitigar esos impactos o resolverlos o adaptarlos.
En la etapa ex post, pues esta evaluación del impacto ambiental va a permitir detectar impactos y entonces además se van a describir lo que ya se decidió en esta parte como medidas de mitigación y remediación, de tal forma que en la parte ex post, es decir, una vez que ya se terminó el proyecto, se puede llevar a cabo un monitoreo y control de esos impactos y de observar y supervisar que efectivamente están funcionando esas medidas de mitigación y remediación. Este es como un comparativo, ¿no? De cómo el contenido de la evaluación del impacto ambiental en cada una de las etapas del proyecto tiene elementos que deben de tomarse en cuenta y que deben incorporarse para la mejor toma de decisiones de cada una de estas etapas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, desde la parte del diseño, ¿no? Que dentro de esa etapa del diseño, pues incluye desde la identificación, ¿no? Caracterización del ambiente, identificación y predicción de impactos, seleccionar las mejores alternativas y aplicar medidas de mitigación, ¿no? Durante la parte de ejecución, pues permite, ¿no? Durante la preparación, construcción y operación, pues mitigar adicionalmente, ¿no? A lo que ya se había contemplado en el proyecto, poder monitorear y hacer auditorías de cómo se va avanzando en ese aspecto. Y en la parte de operación, pues implementar sistemas de gestión ambiental, ¿no? Que justamente disminuyan, minimicen, mitiguen, adapten esos impactos ambientales negativos. Y incluso permite, ¿no? El crear con esos sistemas de gestión impactos positivos. Y en la última etapa de abandono del proyecto, que también esta casi nunca se considera dentro de los proyectos en nuestro país, pero bueno, se supone que se debe de contemplar, también permite entonces monitorear y hacer auditorías de cuál fue efectivamente esos impactos negativos. De tal forma entonces que el estudio ambiental o el estudio de impacto ambiental, se conoce de las dos formas, va a estar organizado alrededor de 4 etapas. En estas etapas se puede ver que, por ejemplo, en la etapa 1, se debe de llevar a cabo la identificación y clasificación de los medios, ¿no? Del medio biótico y el medio abiótico. Y desde ahí se deben de considerar alternativas para esos impactos ambientales, diseñar acciones, aplicar esa evaluación preliminar y identificar cuál es el tipo de evaluación de impacto ambiental que se requiere. Ahorita vamos a ver que particularmente en nuestro país pues tenemos diferentes modalidades. Después, durante la etapa 2, que como tal ya es el levantamiento o ¿cómo podemos decir? El dejar ya escrito en papel el documento administrativo que se va a entregar como estudio de impacto ambiental, pues ahí ya se prepara el estudio, se describen cuáles son las acciones y el medio ambiente en el que se encuentra, se identifican los impactos, se miden, se jerarquizan, se elabora un plan de manejo ambiental y además un plan de participación ciudadana. Esta parte es muy importante porque en las evaluaciones de impacto ambiental es obligatorio y además es necesario incluir durante todas las etapas esa participación ciudadana, ¿no? Porque si no, justamente, si no se le informa a la ciudadanía qué se está haciendo, muchas veces se pueden enfrentar justamente a que la ciudadanía pues esté en contra o trate de detener los programas o los proyectos que se quieran llevar a cabo. En la etapa 3, donde se califican esos impactos y se toman las decisiones, pues hay que revisar nuevamente el estudio. Se realiza una consulta justamente con la ciudadanía, que no es como el primer momento de contacto, sino que ya fue informada de qué se trata ese proyecto o ese programa, que ya se consideró dentro de cuál es el tipo de evaluación de impacto ambiental que se va a levantar. Es decir, solamente aquí se lleva ya como la parte formal, ¿no? Que además debe de quedar registrado en ese documento. Eso permite además también tomar decisiones sobre los resultados que puedan tener esas consultas. Y en la etapa 4, bueno, pues es ya como la etapa del control y seguimiento, donde se aplican los planes de manejo ambiental que fueron diseñados en esta parte. Aquí en esto es donde se entregan estos procedimientos administrativos formales, es decir, los documentos
Pero este documento obviamente implica que ya hubo trabajo previo con las partes interesadas, particularmente la ciudadanía, pero además que ya se conoce justamente cuál es ese impacto ambiental que se va a tener. En la etapa 1, ¿no? Por ejemplo, es importante justamente cada una de las partes, pero en particular esta identificación de si es necesaria o no una evaluación del impacto ambiental. Como tal, es importante o necesario que cualquier programa o proyecto llevara su evaluación del impacto ambiental, ¿no? Sin embargo, en cada uno de los países hay legislaciones que especifican qué tipo de proyectos o programas efectivamente necesitan el procedimiento administrativo. Es decir, el documento como tal se elabora en esta parte, pero todo esto es parte de esa evaluación del impacto ambiental. En la etapa 2 de preparación y análisis, aquí es donde justamente van a confluir además una gran cantidad de especialistas, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, si es una obra de construcción, pues se necesitarán ingenieros civiles, biólogos, también dependiendo del ecosistema que se encuentra, ¿no? Químicos. Si es, por ejemplo, una obra de restauración de un área natural, bueno, entonces ahí obviamente pues serán sobre todo biólogos o agrónomos y además hay actividades humanas, por ejemplo, como agricultura o ganadería. Entonces aquí va a haber una conjunción de saberes. Bueno, y sería lo ideal, ¿no? Porque muchas veces solamente lo levanta una persona que no tiene en realidad, por ejemplo, un manejo específicamente sobre sustancias químicas, ¿no? O sobre obras. Entonces, lo ideal sería que en esta parte, pues justamente los especialistas sean los que se encarguen de la descripción, de la identificación y medición de impacto, de valorizarlo e inclusive, ¿no? De conjuntar cómo se va a llevar a cabo esa participación de la ciudadanía. En la etapa 3, pues se revisa ese estudio, se lleva a cabo esta consulta una vez que ya fueron informados. Y entonces se toman las decisiones, ¿no? Y se empieza a aplicar este plan de manejo ambiental. En la etapa 4, bueno, ya decíamos, ¿no? Donde pues se va a monitorear cómo va avanzando ese impacto ambiental y también cómo va avanzando esos planes de manejo ambiental. En el contenido, ¿no? Sobre todo en la etapa 2, que es donde se levanta esta información, vamos a tener que se tiene que describir todo el medio físico, es decir, aquello, a ver, ok, vamos a verle aquí lo que dice Armando. El de Venustiano Carranza, una empresa automotriz, quería quitar 2 palmeras, que está en la salida sur de Angares. El argumento es que le estorbaba para su sala de ventas, agencia de autos, y pedía que el metro las retirara. Y tanto la PAO y la Secretaría de Medio Ambiente se negaron a retirarlas, pues es muy caro y no se tiene equipo para hacerlo. Se analizó el proyecto que quería desarrollar y se les recomendó hacer modificaciones a la plaza. Se integró un corredor peatonal sin mover las palmeras. Ay, qué bueno. Y los ficus que estaban en dicha plaza, se realizó un estudio y dictamen. ¿A usted le tocó? Muy bien. Por ser dictaminador técnico en arbolado urbano. Y se realizó dicha modificación y no se afectó al quitarlas. Solo falta realizar la poda de mantenimiento. Eso, sí, ¿no? Eso está, y está súper bien, ¿no? Y cada vez va avanzando más, y eso está bien, porque también al principio cuando se aplicaban las manifestaciones de impacto ambiental, o sea, era rarísimo que les dijeran que no. O sea, normalmente, a veces incluso les decían, no, es que para nosotros no lo podemos quitar justo, ¿no? Porque se requiere equipo especial. Pero si usted lo puede quitar, quítelo, ¿no? Y lo quitaban, ¿no? Ahí ha pasado, por ejemplo, sobre Periférico Sur, hay una zona, y a todo dicen que sí, siempre y cuando, ¿no? Sí haya de por medio algún incentivo. Hay una parte ahí que aparte es una parte linda porque está, pues cruza una parte de Tlalpan y ahí está siempre muy arbolado, muy bonito, ¿no? Pues resulta que hay una empresa, ni siquiera sé de qué era porque todavía no se ve el terreno como para qué lo están usando. Pues resulta que en la noche, ¡pum!, tiraron todos los arbolitos, que aparte no eran arbolitos, ya eran arbolotes hermosos, enormes, y pusieron estos anuncios espectaculares de barda, ¿no?
Y pues nadie les, al parecer sí se levantó, ¿cómo se llama ahí? Una queja, pero finalmente, creo que solo se les pidió que pagaran las multas por haber cortado los árboles sin el permiso adecuado, y creo que cada árbol son como 800 pesos, algo así. Entonces, imagínense, para una empresa que va a estar ganando dinero por la renta de los espacios publicitarios, pues el pagar 800 pesos por cada arbolito que tiró, pues es una cosa de risa, ¿no? O sea, les es rentable, ¿no? Incluso el tirarlos. Entonces, y eso es porque justamente a veces no están al pendiente o no hay quien levante justamente estas quejas, ¿no? Para que vayan a revisar. Pero bueno, ese es otro caso porque no es como tal una evaluación de impacto, ¿no? Ahí ni siquiera levantaron la evaluación del impacto ambiental. Y bueno, la otra parte importante pues es justamente el levantamiento de la descripción del medio socioeconómico. Ahí se incluye cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver desde uso de suelo, educación, trabajo, infraestructuras, libertades individuales, o sea, cuestiones que ya son más, que son intangibles como tal, alimentación, sanidad, hábitat, ¿no? Es decir, todo eso se tiene que describir como tal. Y además, pues juntándolo, analizar cuál va a ser el impacto que se va a tener ambiental y socioeconómico. Esto se describe en la evaluación del impacto ambiental, que tiene estos dos niveles de evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, y entonces, pues elabora ahora sí la declaración de impacto ambiental o la manifestación de impacto ambiental. Esta evaluación del impacto ambiental en nuestro país, pues está normada por la Ley GEPA, ¿no? La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, particularmente en su artículo 29, y también tiene obviamente su reglamento para poderlo aterrizar, que es el reglamento en materia de impacto ambiental, y en su artículo 5, pues señalan específicamente a quién le corresponde como tal el regular estas actividades de evaluación del impacto ambiental y quién tiene que elaborarlas por tipo de actividad económica o por tipo de proyecto. Entonces, tenemos que la obra pública federal tiene que realizar o llevar a cabo todas, ¿no? Todas las obras que haga tienen que tener su manifestación de impacto ambiental, con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, excepto construcción, instalación, demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas, conservación, reparación, mantenimiento de bienes inmuebles y modificación de bienes inmuebles cuando se vaya a llevar a cabo sobre superficies de terrenos ocupadas por instalación o construcción, ¿no? De ahí en fuera, todas las obras públicas pues tienen que tener su manifestación de impacto ambiental, ¿no? Por eso lo que platicábamos la otra vez de que pues sí existe su manifestación de impacto ambiental ahí de Cuemanco, ¿no? Y de muchas otras obras, pero pues a veces pues no describen en su totalidad ese medio físico, químico y particularmente las relaciones, ¿no? Y bueno, todas las obras hidráulicas, con las siguientes excepciones, ¿no? Cuando son presas para riego, unidades hidroagrícolas, pozos, bordos, capacitación para cuerpos de agua naturales, para áreas donde la superficie sea menor a 100 hectáreas y las de rehabilitación, ¿no? Vías generales de comunicación, en estos casos, ¿no? Puentes, escolleras, puertos, viaductos marítimos y rellenos, ¿no? También tienen que tener su evaluación. Y bueno, nos ponen una larga lista, ¿no? De todas las actividades que además sí tienen que llevarlo, ¿no? Oleoductos, industria química, extracción de sustancias minerales, por supuesto las geoeléctricas o las magnetotelúricas, las instalaciones de tratamiento o eliminación de residuos peligrosos, ¿no? Esas son muy importantes. Los desarrollos turísticos también, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con residuos, ¿no? Residuos radiactivos, residuos peligrosos y aprovechamientos de bosques y selvas tropicales, ¿no? Es decir, todos esos tienen que llevar su manifestación. Obras que requieran participación de la federación, las que son consideradas altamente riesgosas y obras o actividad que puedan afectar el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas
o que incluya otros países, ¿no? Forzosamente tienen que tener su evaluación del impacto ambiental. Y además decíamos, hay diferentes tipos. En particular en la LGPA, pues especifica que vamos a tener 3 grandes grupos de manifestaciones de impacto ambiental y en particular 2 modalidades de la tercera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el informe preventivo, donde pues solamente se describen los datos generales de la obra y de sus impactos. Los estudios de riesgo, cuando ya incluye algún tipo de uso de residuos peligrosos o de sustancias que efectivamente pudieran ser, tener algún tipo de riesgo. Entonces ahí además ya se solicita que se levanten escenarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si sucede esta situación de riesgo? Y se tienen que definir ahí zonas de protección, cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que tener para evitar llegar a estas situaciones riesgosas. Y ya específicamente de lo que son las manifestaciones de impacto ambiental, pues va a existir la modalidad particular, ¿no? Que atañe a, pues, actividades muy específicas, y las regionales, donde el impacto, pues, no solamente es en un punto en específico, sino esto que decíamos, ¿no? Que puede incluir 2 estados o con otro país, y entonces obviamente pues tiene que mantenerse ahí un análisis más completo de la región, donde además tiene que describirse si hay algún impacto también por las tendencias de desarrollo que pudiera haber, por ejemplo, desarrollo urbano dentro de esta región, y también cuáles van a ser los tipos de impacto, ¿no? Ahí incluso hay desarrollo de diferentes metodologías dependiendo de la actividad económica de la que se trata, ¿no? Y bueno, esto sería como la parte de la toma de decisión para ver cuál es el tipo de proceso de evaluación de impacto ambiental. Primero, pues tiene que definir, ¿no? Si efectivamente se tiene que levantar una evaluación del impacto ambiental. ¿Cómo? Bueno, pues si está en la DGEPA como obligatorio. Si, en estas actividades que ya mencionamos, ¿no? Si se encuentra dentro de alguna de ellas. Después, pues se recopila la información. Se analiza como tal el proyecto, cuáles son los objetivos, sus características particulares, se definen las variables que van a ser descritas, se identifican aquellos elementos que pueden sufrir un cambio, ¿no? Por este proyecto o programa, se elabora el inventario del medio físico y social y se hace una valoración del inventario, ¿no? Una vez que ya se tienen estos dos grandes elementos, entonces ahora sí se lleva a cabo esta identificación y predicción de los impactos. Y hay en ese caso, bueno, como también 2 alternativas. Uno, se ponderan y se valoran los impactos y se definen cuáles son las medidas correctivas para disminuir o mitigarlos. Y por otro lado, bueno, puede ser que se valoran, se ponderan, pero inclusive puede haber que se comparan, ¿no? Es decir, puede ser que haya diferentes alternativas. Entonces, se comparan esas alternativas, se seleccionan cuáles son las que se van a tomar para llevar a cabo las medidas correctivas. Una vez que ya se llevan a cabo, ya se describen cuáles son las medidas correctivas a realizar, pues entonces se analizan cuáles son los impactos residuales, es decir, una vez que ya se aplicaron estas medidas, se elabora un plan de abandono y recuperación del programa o del proyecto, se elabora un programa de seguimiento y control, ¿no? Para estar monitoreando esos impactos, y si es necesario se llevan a cabo estudios complementarios. Esa parte, ¿no? De levantar como tal los inventarios, se pueden elaborar de diferentes formas. Hay diferentes metodologías y en general, en particular la LEGEPA, el reglamento, son bastante abiertos en cuanto a cómo se puede levantar esa información, ¿no? También esa es como una de las grandes críticas a la evaluación del impacto ambiental, porque quien la elabora, pues son los mismos interesados, ¿no? Entonces los mismos interesados pues nunca se van a disparar al pie, ¿no? Y decir, no, el impacto es demasiado, no se puede hacer. Y otra, pues justamente, ¿no? Que como hay una variedad de metodologías y se permite, porque además tiene que adaptarse al tipo de proyecto y el tipo de actividad que se va a llevar a cabo, pues justo por eso tiene que ser tan flexible, ¿no? Pero pues también es una de las grandes críticas porque pues pueden elegir la metodología que señale menos impactos, ¿no?
Entonces, en esas metodologías tenemos, por ejemplo, las listas de verificación, que pueden ser listados simples o descriptivos, ¿no? Donde se va describiendo cuáles son esos impactos, escalonados, si es que es un impacto que se genera dada una situación. Pueden ser también, por ejemplo, cuestionarios, donde simplemente, bueno, se les llama también checklist, ¿no? Donde simplemente van palomeando si efectivamente ya se llevó a cabo este inventario, ¿no? Si ya se señalaron cuáles son los posibles impactos y pues ya con eso, ¿no? Se señalan cuáles son los más graves, los que son más urgentes, se jerarquizan, ¿no? Y ya con eso puede estar la manifestación. Hay otros que son, por ejemplo, los diagramas de flujo. Se les llama, por ejemplo, grafos, árbol de factores, donde se describen cuáles son los posibles impactos que se puede tener. Normalmente aquí se toman indicadores que ya existen en Semarnat y se describe, obviamente, cada uno de estos medios y también se define cuál es el tipo de impacto que se puede tener, ¿no? Categorizándolo y dándoles también cierta valoración según la probabilidad de ocurrencia y el peso que tendría para la generación de riesgos. Entonces aquí, por ejemplo, están los grandes grupos: ecología, contaminación, aspectos estéticos, aspectos de interés humano, ¿no? Que tiene que tocar todos esos elementos, o están también los de redes. Aquí es, por ejemplo, para el caso de transporte. No se ve muy bien. Vamos a ver si lo puedo quitar. O le voy a poner un fondo blanco. Bueno, voy a quitar tantito. Así que se vea. Y ahorita le damos deshacer. Donde, por ejemplo, aquí, pues se levanta cuáles son esos posibles impactos que se pueden tener, ¿no? Y se van describiendo a su vez como efectos o consecuencias justamente de esos impactos que se pueden tener, para describir cuáles son esos efectos que puede haber, sobre qué medios y cómo se reflejaría ese impacto afectando específicamente qué, ¿no? Aquí, por ejemplo, el impacto en la salud ambiental, ¿no? A partir de todas estas cuestiones con las que se tiene que cumplir en el caso de integrar, ¿no? La planeación de medios de transporte en una ciudad. Vamos a darle deshacer. ¿Ok? Existen también las matrices de causa-efecto. Hay diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una matriz básica de causa-efecto, que se les llama también matriz de Leopold, donde se define cuáles son los factores que pueden ser impactados y cuáles son las acciones que implican ese impacto. Ahorita vamos a ver uno un poquito más amplio para ver esta parte de acá, ¿no? Y está, por ejemplo, también el método Mattel-Columbus, donde también, ¿no?, se describe cuáles son las categorías que se van a evaluar ambientalmente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo: medio socioeconómico, valores culturales, valores socioeconómicos. También vendrá una parte, ¿no?, de impactos ambientales, suelo, agua, aire, y se le van asignando parámetros según el impacto que puede tener y la probabilidad de afectación que puede tener. Hay otro más que creo que no lo incluí, que se llama la matriz de Conesa Fernández, donde además se van ponderando, ¿no?, también cuáles son esos impactos que se pueden tener, y además se toman en cuenta si los impactos van a ser durante la construcción o modificación para llevar a cabo el programa o el proyecto, o si ya es durante la ejecución del mismo. Hay otros métodos que son, por ejemplo, los de cartografía, ¿no?, que estos se usan mucho para medios abiertos o para estas mías regionales, ¿no? Son como muy usados justamente porque permite, dentro de la cartografía, pues señalar toda la cantidad de recursos que hay, ¿no? Recursos naturales, humanos, cuáles son los asentamientos, cuál es el tipo de suelo, las redes, ¿no?, particularmente redes hidrológicas, por ejemplo, redes también de transporte, caminos, el tipo de elevaciones, ¿no? Entonces esos son como los más avanzados. Ustedes ya deben de saber más de eso que yo, porque ya llevaron su materia de SIG, y también esto se usa mucho, ¿no?, para hacer esta evaluación. Incluso
No sé si lo hayan visto también ahí en cómo se llama, ay, se me fue, en su materia de sí, que incluso Semana tiene un sistema específico para evaluación de impacto ambiental, ¿no? De todos les voy a pegar esta liga ahí en el modo para que igual, ¿no? Igual que la que les dejé la vez pasada, se metan ahí a chismearle qué es lo que tiene este sistema para evaluación de impacto ambiental, el famoso SIGEIA. Y bueno, vamos a ver, para que vean que es bien sencillo, esta generación de las matrices, ¿no? De causa-efecto. Esta particularmente es la de Leopold, se le llama Leopold ampliada, porque incluye además justamente en qué momento se da el impacto, que puede ser durante la construcción o ya durante el funcionamiento. Esta se elaboró para un proyecto de construcción de centro comercial. Esta es académica, ahorita les voy a enseñar la que sí hicimos, que es de a de veras de veritas. Y por ejemplo, lo que tienen aquí es que se va a señalar en una primera columna en qué medio se está teniendo ese impacto ambiental, ¿no? Ya decíamos que se tiene que tomar en cuenta el medio biótico, ¿no? El medio abiótico, se tiene que tomar en cuenta, en este caso, bueno, ya no había flora y fauna, por eso no se incluye, pero se tienen que incluir también los aspectos sociales, ¿no? Incluso culturales. Entonces, aquí, por ejemplo, se señala en cada uno de estos medios o de estos elementos que pueden ser impactados ambientalmente, se tienen que señalar cuáles son esas acciones que van a implicarle ese impacto, ¿no? Bueno, pues va a haber impacto sobre la disponibilidad del agua, va a haber competencia en los usos, ¿no? Del agua. Y se señala además, por ejemplo, aquí tiene con verdecito una P y con rojo una N, si el impacto es positivo o negativo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque decíamos que todas las acciones del hombre van a tener un impacto, sin embargo, no todos tienen por qué ser negativos, ¿no? Entonces, justo se elaboran esa evaluación del impacto para a su vez generar dentro del mismo programa o proyecto impactos que sean positivos. Entonces, ahí vamos a integrar, por ejemplo, uno si es positivo o negativo, ¿no? Rojito va a estar el negativo, en verdecito el positivo. ¿Cuál es su persistencia? Es decir, si solamente es en un momento o eso va a ser a lo largo de toda la construcción y la operación del proyecto, ¿no? Porque obviamente pues puede haber impactos que no son solamente en un momento, sino que es durante todo el tiempo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos uno temporal, ¿no? Que además dice que es en la construcción, ¿no? Esa competencia por el agua, sobre todo durante el proceso de construcción. Y dice que pues ya durante el funcionamiento pues el impacto va a ser permanente, no es negativo y es permanente, ¿no? Porque obviamente pues tiene sus necesidades de agua ese centro comercial. Tiene también el momento en que se manifiesta latente, es decir, todo el tiempo, ¿no? O puede estar que en cualquier momento pueda detonarse ese impacto, o puede ser que sea inmediato, desde el primer momento va a tener ese impacto. Y si ese impacto modifica efectivamente pues el medio ambiente, pues se identifica si hay una posibilidad de recuperación, es decir, si el impacto es reversible y entonces se pueden llevar a cabo medidas de mitigación, o si es irreversible. Y entonces lo que se tendrá que hacer es medidas de compensación. Este es el que les digo que sí lo hicimos para un proyecto, fue en particular para un humedal ahí en Lerma de Villada. Y bueno, aquí todo, si ven todo a diferencia del anterior, ¿no? Que casi todo está rojito, unas cuantas cosas son positivas, ¿no? Por ejemplo, el paisaje, la mejora del paisaje, bueno, es positiva. En este caso casi todos son positivos una vez que está en funcionamiento el proyecto, y sobre todo los impactos negativos se dan durante el proceso de construcción, ¿no? Pero bueno, esto es porque en sí mismo el proyecto era un proyecto ambiental, ¿no? De recuperación de la humedad. Pero igual se tiene que levantar la información del medio abiótico. Aquí, por ejemplo, no se levantó del medio biótico, porque se esperaba obviamente que ese se recuperara ya hasta que llevara un tiempo de funcionamiento. Como tal, no iba a haber un impacto negativo y el impacto iba a ser, pues se esperaba lento o tardado, ¿no?
Pero bueno, se tienen que incorporar entonces los aspectos naturales, ¿no? Bióticos y abióticos, y además también los aspectos humanos o sociales. Y en particular, bueno, en esta parte todas las acciones que se van a llevar a cabo y describiendo, ¿no? Cuál sería efectivamente esas acciones que van a generar estos impactos. Y aquí, bueno, en particular, por ejemplo, los que tienen que ver con aspectos sociales, pues sobre todo iban a ser positivos, ¿no? Y particularmente, bueno, pues sí, la creación de infraestructura iba a ser negativa solamente durante el proceso de construcción, igual que en el resto de los medios bióticos y abióticos, pero ya durante la operación del humedal, porque era un humedal donde además tenía una pequeña área para crear espacios de educación ambiental, no que era como la recepción, porque en general, pues la educación se iba a llevar justamente durante todo el terreno, bueno, dentro de todo el terreno. Entonces, en general, pues todos sus impactos que se iban a lograr con la generación de ese proyecto, pues eran positivos, ¿no? Entonces, eso, y es bastante sencillo, lo importante aquí es el reconocimiento. La ventaja a lo mejor que tienen otros métodos es que no solamente se lleva a cabo el reconocimiento, sino que además se lleva a cabo la medición. Lo que seguiría justamente después de esta, que es de identificación de impactos, pues sería medir, ¿no? En cuánto, por ejemplo, va a impactar el uso de agua, en cuánto va a impactar los aspectos culturales o económicos, por ejemplo, cuántos empleos se van a crear, cuántas, aquí, por ejemplo, cuántos nuevos servicios comerciales se van a generar para alrededor de este parque natural, de este humedal. Y bueno, ahí se van a incorporar parámetros que sean como tal específicos, ¿no? Y que permitan medir o darle una categorización o una medida cuantitativa para poder hacer la suma, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues se identifican en particular en el uso de suelo, se tiene que identificar, ¿no? Si es un área natural y se le da un puntaje, si es forestal se le da otro puntaje, agrícola se le da otro puntaje, residencial, comercial, industrial, de tal forma entonces que aquí mida, por ejemplo, en materia de calidad ambiental, cuál es ese valor que tiene el tipo de suelo dependiendo de la actividad a la que se dedica o del uso de suelo que tiene atribuido. Aquí, por ejemplo, igual en diversidad de especies, ¿no? Aquí como tal, pues se va a medir según el número de especies que se encuentran por cada 1000 individuos dentro del espacio. Aquí tenemos en el caso de erosión de suelo, que bueno, va a ser al contrario, ¿no? Mientras más intensivo o más alta es la erosión del suelo, pues obviamente va a tener menores valores. Y en el caso, también por ejemplo, aquí no es interesante, incluso aspectos que son intangibles, como las sensaciones, ¿no? Que van a tener. Es una medición subjetiva que obviamente tendrá que levantarse con por ejemplo, metodologías de percepción o con encuestas de satisfacción, ¿no? Entonces, lo que sigue después de elaborar esa matriz, pues es justamente darle una valoración. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que igual nos toma estos aspectos de, bueno, cuál es el carácter del impacto, negativo, neutro, positivo, y según cada uno se le va dando una valoración. Si es positivo tiene 1, si es negativo tiene -1. Si la perturbación es importante, regular, escasa, si tiene una importancia alta, media, baja, posibilidad de ocurrencia, muy probable, probable, poco probable, y a cada uno, vean, se le va dando una valoración cuantitativa. La extensión, la duración, la posibilidad de reversibilidad, ¿no? Eso también es importante. Se clasifican además entonces los impactos, ¿no? Esos impactos que se tuvieron, que ya los tenemos aquí señalados en la tabla, y se le asignan entonces los valores a cada uno de esos elementos que van a ser impactados, para que al final se pueda calcular cuál es el impacto total, ¿no? Considerando cada uno de estos parámetros que consideramos aquí y los valores que le estuvimos asignando. De tal forma entonces que se puede crear pues justamente la tabla propia de esa evaluación, donde vamos a identificar si el impacto es severo, moderado o compatible, y si
los resultados positivos son altos, medianos o bajos, ¿no? De tal forma que entonces pueda compararse efectivamente los resultados negativos y positivos para tener una valoración de cuál va a ser ese el impacto, ¿no? Como una unidad de medida estándar que pudiera tenerse. Y bueno, ese es como tal uno de los métodos, ¿no? Porque les decía yo, hay diferentes métodos para levantar esta evaluación del impacto ambiental. Y pues en nuestro país es obligatorio para este tipo de actividades que vimos, ¿no? Una de las propuestas, y que además ahorita se está manejando ya también mucho por ejemplo, en los proyectos que se apoyan o las empresas o incluso las personas, ¿no? Para autoempleo, que se está subrayando mucho es, independientemente de si es obligatorio en la ley o no, pues levantar cuáles son esos impactos ambientales, ¿no? Hasta ahorita, por ejemplo, en las convocatorias se piden que se señalen cuáles serían sus impactos ambientales positivos, ¿no? No hay como tal una obligación de levantar la información de impactos ambientales negativos. Sin embargo, pues yo creo que justo esto tiene que ir avanzando, ¿no? De tal forma que cualquier tipo de actividad económica que llevemos a cabo debe de llevar su evaluación del impacto ambiental, ¿no? Ya vimos que hay diferentes métodos, hay unos métodos que son bastante sencillos, entonces, por ejemplo, un negocio pequeño debería tener su obligación de levantar su impacto ambiental y puede usarlo, ¿no? No necesitaría como este equipo de biólogos, químicos, agrónomos, ingenieros, ¿no? Porque al ser una actividad sencilla, pues también una misma persona puede levantar esa evaluación del impacto ambiental con un método sencillo, por ejemplo, como la matriz de Leopold, ¿no? Que es bastante amigable, es bastante sencillo de elaborar. Hay algunas que son más complejas, como la de Battelle, como la de Conesa, los SIG, ¿no? No cualquiera sabe usar un SIG, pero yo creo que sí sería, ya debería de ser obligatorio, ¿no? Por ahí hay, incluso todavía tenemos algunas evaluaciones ambientales que se llevan a cabo con auditorías ambientales voluntarias, que además así están todavía en la ley como voluntarias, que pueden elaborar algunas empresas, aunque no necesariamente tengan obligación de presentar manifestación de impacto ambiental. Y digo, está bien, pero también pues estas se crearon hace como 20 años, ¿no? Entonces yo también creo que ya es momento de que avance particularmente la legislación y la forma como todos nos presentamos ante realizar una actividad que tiene impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces hay una necesidad de reconocer cuáles son esos impactos, porque a nivel, por ejemplo, de cuentas nacionales, hay un agregado macroeconómico que se llama Producto Interno Neto Ecológico, que levanta información de impacto ambiental, ¿no? De cómo se modificó, por ejemplo, los inventarios naturales de bosques, de selvas, pero como tal, solo levanta la información de lo que, por ejemplo, el gobierno invierte, por ejemplo, para recuperación, ¿no? O como tal en el inventario total, sobre todo de áreas que son federales, bueno, cómo se modificó. Pero pues en realidad ya necesitamos empezar a integrar, ¿no? Esos agregados, esas cuentas, estos impactos ambientales, para que además se reconozcan, ¿no? Porque otro de los grandes problemas es que, pues como no son obligatorios y nadie los levanta, además de que no se conoce realmente cuál puede ser el impacto, pues tampoco se llevan a cabo medidas para solucionar, ¿no? Entonces, pues si una pequeña tienda puede tener impactos, por ejemplo, en generación de residuos, si se tuviera como tal una línea base de decir esto es lo que generan y esto es lo que pueden reducir esos impactos, ¿no? Con estos sistemas de gestión, pues que tengan alguien que se encarga de recoger cartón, que tengan disposición de este tipo de plásticos o metales en servicios específicos. Entonces, obviamente ahí podría avanzarse y podría avanzarse en normativas, ¿no? Entonces, como tal, pues mi propuesta siempre es eso, que ya cualquier tipo de actividad económica tenga la obligación de levantar su evaluación de impacto ambiental. No es necesario porque necesitamos información. ¿Cómo comparamos si estas campañas de reforestación de Bimbo son buenas, ¿no? En realidad están mitigando sus impactos ambientales. Si nadie más lo hace y quien lo hace no levanta la información, ¿no? De efectivamente, por ejemplo, cuántos árboles prevalecen,
cuánta se generó de oxígeno efectivamente por esas campañas de reforestación, y que entonces si otras empresas lo hacen, pues ya se considere como parte, ¿cómo podríamos decir? Como medidas mínimas, ¿no? Y no como actualmente se hace, que pues sí, muchas campañas de reforestación, pero como nunca les dan seguimiento, pues nunca perviven los arbolitos, ¿no? Y como nunca perviven, pues en realidad no están generando oxígeno, y como no generan oxígeno ni absorben dióxido de carbono, pues en general no sirve como medidas de mitigación ni adaptación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería el tema de hoy. Espero que les guste, porque ustedes van a verlo más adelante, yo creo que a mayor profundidad. Son de estas cuestiones que en particular para la gestión del urbanismo son básicas, ¿no? Y deben ustedes de conocerlas y de trabajarlas, porque pues les va a tocar seguramente ya cuando estén trabajando o elaborar manifestaciones de impacto ambiental o revisarlas, ¿no? O revisar que se esté cumpliendo con la normativa, ¿no? Pues bueno, espero que les guste y ustedes investiguen más sobre eso. Busquen, ¿no? De cualquier obra que ustedes vean que hay en la ciudad, busquen así, porque aparte son públicas, ¿no? Las tiene que publicar Semarnat. Son públicas. Les voy a compartir también dónde pueden buscar, por ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental, que ahí métanse, busquen en su delegación, ¿no? Ahí vean, revisen alguna manifestación de impacto ambiental para que conozcan cómo están. Sí, también se puede solicitar al IFAI, pero hay una página donde ahí podemos consultarlas por alcaldía, porque es obligación el publicarla, ¿no? Y podemos inclusive enterarnos de qué obras se están llevando a cabo, aunque no nos hayan informado antes, ¿no? Pero bueno, sale pues, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase. Espero que ahora sí veamos lo de la lectura. Ya tuvieron varios días para que platiquemos de forma interesante sobre ese tema, ¿vale? Entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Sí, profesora. Ok, perfecto. Sí, pero que me estaba escuchando. Oye, Mike. Pórtense bien, no salgan. No lo oigo, ¿qué? ¿Va que va? Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, que tengan una linda tarde, noche.